Bien, ahí tenemos Javier Hervas, quien por segunda vez nos acompaña y la vez anterior se negaba a ir a la presidencia, pero él dijo, bueno, no, why not por segunda vez. Así que es un empresario, político, ingeniero agroindustrial. Dicen que también hace pan, ya le vamos a preguntar. En 2021 fue candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática y todos recordamos que quedó en cuarto lugar. En 2023 se lanza por segunda ocasión con el auspicio del movimiento Reto esta vez. Su binomio es Luz Marina Vega. Bienvenido y buenas noches. Gabriel, estamos contigo en primer lugar. Buenas noches, Javier. Un gusto poder saludarte. Muy buenas noches, Blanca, Gabriel, un gusto, un atento saludo para ustedes, a toda la audiencia. Y bueno, el día de hoy, 12 de junio, Día Internacional del Día en contra del Trabajo Infantil. Un gran abrazo a todos los infantes ecuatorianos. Excelente, Javier. Empecemos por algo que creo que es importante conocer. Habías negado inicialmente, habías declinado tu participación en estas elecciones, indicando que el tiempo era muy corto para poder hacer una gestión eficiente. No habías llegado a ningún acuerdo con alguna tienda política. Y hoy, hace unos pocos días, cambias de posición y decides lanzarte. Así sería un Hervas presidente que cambie de posición dependiendo de la semana. Gabriel, mi palabra es mi mayor patrimonio. La coherencia es una de las virtudes que tengo. Que lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago están unidos por la coherencia. Jamás he dicho que decidí no correr. Jamás he cambiado de opinión. Lo que yo claramente lo he manifestado, y les invito a todos los que hayan visto esas entrevistas, es que yo intenté armar un frente de partidos políticos para correr en estas elecciones. Lamentablemente eso no se llegó a cristalizar, y al no tener un partido político que me auspicie, pues evidentemente di un paso al costado. Ahora, en esas posteriores 2 semanas prácticamente, muy preocupado de cómo yo veo en el país una derecha muy fracturada, una extrema derecha y una extrema izquierda en la polarización nos siguen deteriorando cada vez más, y un abandono de un espacio que yo me defino como socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda, y ante la oportunidad que me da el partido Reto, Lista 33, de ser una opción para los ecuatorianos en estas elecciones, y también ser el único agricultor y el único emprendedor, porque yo no soy heredero de ningún tipo, pero sí yo asumí un compromiso y una responsabilidad hace más o menos 3 años, cuando yo participé en las elecciones presidenciales del 2021. Y con este compromiso y esa responsabilidad, por supuesto que quería participar. No tenía partido político. El día de hoy hemos ya inscrito nuestra candidatura junto con mi binomio Luz Marina Vega. Muy bien. Y justamente se repite tal vez un poco la historia con la idea, y creo que eso causa algo de preocupación. Uno de los asambleístas que entró por la idea en ese gran esfuerzo, gran resultado legislativo producto de tu candidatura. Una de ellas fue Bella Jiménez, ¿no? Segunda vicepresidenta de la Asamblea, que fue destituida creo que a las 3 semanas de haber arrancado el periodo legislativo por presuntos actos de corrupción. ¿Cuáles son sus asambleístas? ¿Conoce ahora usted a sus asambleístas, a los que están auspiciando, o nuevamente pondrá a Bella Jiménez en la papeleta de los guayacenses? Estimado Gabriel, no se repite la historia, porque cuando yo fui invitado a participar a la presidencia de la República por la ID Listas 12 en las elecciones presidenciales del 2021, yo fui invitado el último día que era posible para poder participar en las primarias. No conocía absolutamente a ninguna de las candidatas y candidatos que iban para la Asamblea Nacional. Y hoy sí, Javier. No, y te digo, yo asumo mi responsabilidad porque hubo un arrastre que llevó 18 asambleístas, pero también hubo una campaña que generó un aprendizaje. El día de hoy, ante la invitación de Reto, hemos ido conociendo los diferentes cuadros. Y mira, aquí quiero decirte qué es lo que
también con franqueza qué es lo que me llama la atención de Red. Un partido político sin mancha, un partido político que su primera contienda electoral fue en las anteriores elecciones seccionales que tuvo nuestro país. De tal manera que, en ese mismo sentido, abanderando un espacio político de centro-izquierda, siendo el único candidato que conoce la agricultura aquí en el país, pero teniendo la oportunidad de aportar al país para un gobierno muy corto, un gobierno de 1 año, 4 meses más o menos, un gobierno de transición, pero unas elecciones extremadamente importantes para el destino de nuestro país. Javier, ¿quiénes son tus asambleístas por la provincia del Guayas, en los 4 distritos? Hay unas, yo no soy parte del partido, Reto, yo he sido invitado. Pero entonces no los conoces, Javier. No a todos, por supuesto que no los conozco a todos. Puedes nombrar un candidato de la provincia del Guayas, asambleísta. Mira, está por el distrito 3 el señor Chonillo, que es hermano del alcalde de Durán, pero mira, aquí lo más allá de los nombres, porque aquí nosotros no estamos abanderando un proyecto político, nosotros abanderamos un proyecto de país, un proyecto de nación, más allá de los nombres. Aquí lo que proponemos al país es un proyecto político, un proyecto de nación, que alejado de lo que es un partido político, pueda proponerle al país el trabajo y el rumbo que tanto necesitamos en esta situación tan grave de crisis que estamos viviendo. Entonces son cuadros que parten de la militancia de Creo, que han sido seleccionados, pero que se han pasado por un filtro de no tener ningún escándalo de corrupción, de no tener ningún tipo de glosas y ser mujeres y hombres ciudadanos que quieren servir al país. Está bien. Antes de pasarle la posta a... No vamos a decir la posta, pero... La posta. Ya se parece a Bernardo Silva. O sea, son amigos, son colegas. Sí. Hubo una declaración, Javier, en torno al uso de las reservas monetarias del país, que causó obviamente cuestionamientos. La reforma que hubo al Código Orgánico de Finanzas Públicas en el 2021 justamente le da una independencia al Banco Central para evitar que se use la liquidez del Banco Central en el canje de deuda y que esto pueda ser destinado al gasto de gobierno. Hay un impedimento legal. ¿Cuál es tu propuesta de usar estas reservas? ¿Te sostienes en esa postura o crees que debe de buscarse otras formas para no tocar algo que por prudencia económica algunos economistas dicen que debe de permanecer protegido? Gabriel, vamos en orden. Hay un dinero que no debes tocar porque no es un dinero del Estado, de un gobierno mucho menos, que es el encaje bancario. Pero pongámosle números. El dinero que circula en el sistema financiero ecuatoriano, la cantidad de dinero bordea los 40,000 millones de dólares. El encaje bancario es del 3%. Saquemos números, es 1.200 millones de dólares. Cuando hablamos de una reserva monetaria internacional que supera los 9,000 millones de dólares, evidentemente no estamos siendo incoherentes con ese dinero o esa reserva destinado para un rubro específico que es el encaje bancario. Ahora, vamos a ver la realidad de nuestro país, Gabriel. Estamos en una situación gravísima de inseguridad. Necesitamos reactivar la economía. Necesitamos apoyar a nuestra policía y a nuestras Fuerzas Armadas. Por favor, conversemos con los policías. Que te cuenten los nuevos policías cómo están durmiendo. Ni siquiera tienen colchones. ¿Te parece que tratemos así a un ser humano que protege a los ecuatorianos como institución, como miembro de la fuerza pública? Entonces, cuando tú me dices que es un dinero que se estaría... No se piensa gastar, se piensa en destinar a lo que se necesita. Mira, hay cosas que hay que hablarlo con franqueza. Pero hay tienes una prohibición... Gabriel, permíteme esto. Cosas del gobierno del pasado que se hicieron, que son necesarias, que en estos 2 años no se han visto, que un gobierno anterior a este tampoco se vio, que necesitamos un gobierno con gestión, en atención social,
Necesitamos tocar el sector social del país. Para eso es un gobierno, no para decir con que no roben es suficiente. Por supuesto que no roben, pero también hay que hacer gestión. Y en nuestro país, con tanta inequidad, sobre todo gestión social. Y la seguridad es fundamental para poder hacer gestión social, porque la inseguridad es fruto y consecuencia del abandono del Estado a nuestra niñez, a nuestra juventud, porque no tienen educación, no tienen trabajo, no tienen deporte, no tienen salud, y evidentemente son captados por las organizaciones delictivas. No, de acuerdo, pero ahí hay una prohibición legal por la reforma de tomar. ¿Plantearías una reforma al Código Orgánico de Finanzas Públicas? Esa sería la propuesta. No, pero mira, es que lo que te estoy diciendo, aquí no estás atentando con un elemento que es el encaje bancario. Aquí hay una cuenta única a la cual llega todo lo que se presupuesta y no se gasta. Esa es la Reserva Monetaria Internacional. Ahí tienes dinero de los GATS que no se ha ejecutado, dinero del gobierno central que no se ha ejecutado. Gabriel, yo te pregunto a ti y a todos los que nos escuchen, en esta situación grave de inseguridad, ¿es aceptable que tengamos un gasto de seguridad cero que no se haya ejecutado en este año? O sea, los problemas que tenemos los ecuatorianos son problemas graves, son problemas estructurales, necesitan soluciones integrales, pero créeme que los ecuatorianos, las y los ecuatorianos, sabemos lo que hay que hacer porque es de sentido común. Pero cuando tú no gastas lo que necesitas para tener a una fuerza pública, policía y fuerzas armadas que puedan hacer su labor, acompañado de recuperar territorios de estas organizaciones criminales con salud, con educación, porque aquí necesitamos una fuerza de tarea conjunta que entra para digamos, recuperar, pero no puedes dejar ese espacio en abandono como tenemos hoy en día. No estamos de acuerdo en que ha existido una ineficiente gestión por parte del gobierno actual que se muestra en sus cifras de ejecución. Perdóname, la palabra no es ineficiente. La palabra, y aquí permíteme hacer un juicio de valor, no es ineficiente, es irresponsable, que no es lo mismo. De acuerdo, de acuerdo absolutamente. Si tienen los recursos y se recogen, pero ciertamente hay una falta de gestión que obedece a no tener un equipo adecuado de personas. ¿Quiénes serían los que acompañarían a Javier Hervas a un gabinete? Gabriel, eso es algo que es fundamental, que te puedo decir que nosotros lo hemos hecho ya por 2 años, porque participando en la campaña electoral y me afilié a un partido político, después con la misma coherencia con la cual me afilié, es que me desafilio 1 año y medio después, digamos, porque realmente uno puede liderar visión colectiva, pero no intereses particulares, y uno no se presta para que se repitan las mismas prácticas con las cuales la venían haciendo. Pero los 2 años posteriores yo he seguido recorriendo el país, yo no he parado de recorrer el país. Y en cada vez que he hecho territorio, te puedo decir que eso es algo lindo de la política. Así como hay cosas negativas en la política, yo lo he vivido en carne propia. Así también hay cosas maravillosas. Gracias a estar en la política prácticamente a diario y mucho más cuando estoy en territorio, conozco mujeres muy capaces y hombres muy capaces que sí los tenemos aquí en el Ecuador. De tal manera que equipo lo hay. Y no solo eso, porque no solamente hablemos de equipo, hablemos de el sentido de urgencia de un equipo. Este próximo gobierno de 1 año y muy pocos meses, 4, más o menos 4 o 5 meses, lo que necesitas es muchísima gestión, es dar rumbo, porque muchas cosas no lo vas a poder hacer, pero sí vas a poder dar rumbo y mostrarle a los ecuatorianos que sí se puede gobernar con sentido de urgencia, pensándole al país y sin corrupción. Bien, Javier, buenas noches. Ahora sí puedo saludarte desde el estudio y bienvenido a la defensa. Ahora sí, hay una campaña llamada SOS y hay una emergencia que está esperándote si es que llegas a ganar la presidencia. La primera es, por supuesto, la que viene arrastrándose específicamente hace 2 años cuando entró Guillermo Lasso, que se recrudeció, y que es la inseguridad. Y la segunda es una que llega como noticia y que nos espanta a todos, que es el fenómeno del niño. ¿Qué se supone que tienes en agenda para estos 2 temas específicos? Y eso es el SOS, es rescatar a nuestro Ecuador
seguridad, obra, salud. Y lo que tú mencionas es obra. Es prácticamente un hecho, ya hoy en día ya no es el 60% de posibilidad, es el 90% de probabilidad que el fenómeno del Niño lo vamos a vivir en el Ecuador desde agosto hasta el primer trimestre del próximo año con mucha intensidad. ¿Qué significa eso? Significa que, de hecho, ya lo hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido puentes, tenemos comunidades aisladas, pueblos incomunicados, sin puentes, sin carreteras. Entonces, lo que no tenemos es una política pública de gestión de riesgos. No hay prevención, no la ha habido. No hay lo que se necesita en este momento, que es reacción. No lo hay. Vayamos a visitar a nuestras hermanas y hermanos en Manabí y en Esmeraldas. ¿Cuál es la reacción real? Pero por lo menos sí tratemos en un gobierno de poder hacer lo que se llama la recuperación, porque necesitamos darle un camino después de tanta destrucción que va a tener este fenómeno, que ya lo hemos vivido los ecuatorianos con ciclos cada 17 años, el último fue hace 23 años, pero que entendemos la gravedad y sobre todo en la costa, en el litoral ecuatoriano. Mira las escenas que tú estás pasando en este momento, es que realmente son dramáticas. Y eso no es solamente un problema de obras, porque eso también hablamos de salud, porque lo que vamos a vivir con el sistema con las inundaciones gravísimas que ya tenemos y que se va a acentuar, no solamente es una pérdida de agricultura. Ahorita ya hemos perdido más de 8.000 hectáreas y se planifican perder más de 30.000 hectáreas de cultivo. Aquí lo más grave, la salud de las y los ecuatorianos. Enfermedades como el cólera, el dengue y muchas otras, fruto del estancamiento del agua, van a proliferar. Necesitamos preparar la salud pública en tal sentido. Y mira, te puedo decir, Blanca, que yo tengo el honor y el privilegio de contar con una líder indígena, mujer, médica, especializada en medicina familiar, con maestrías en educación, porque lo que pensamos en nuestro país es medicina familiar, es atención de primer nivel. No tenemos en nuestro país realmente la atención de primer nivel que te permita que la de segundo y tercer nivel trabajen bien. Es una realidad, no es criticar a un gobierno, es entender un problema que viene hace rato, pero lo que necesitamos es ya darle rumbo al Ecuador en nuestro presente. Estamos olvidando del pasado y de seguirle criticando a quién fue gobierno en quién sabe en cuántos años, pero sí estar preocupados en el presente. Por eso, rescatar al Ecuador con un SOS en seguridad, en obra y en salud. Apoyaste a Lasso en un periodo de su presidencia, fue sorpresa de muchos de que te siguen de centro izquierda, y Lasso te bofeteó la cara, Javier, diciéndote que eres un chantajista tributario. A propósito de aquello, nosotros hemos separado este byte en donde se ve una imagen, si podemos ponerla, por favor, y la gente, como estamos recorriendo los perfiles de los candidatos, importante saber cuánto pagan de impuestos, ¿no? Entonces, te habían adjudicado también malamente, Javier, un título terrible jugando con tu apellido. Y a propósito de aquello, tenemos esta historia tributaria y nos llamó muchísimo la atención porque en 2022 se quintuplican tus ingresos y tu pago al impuesto a la renta. ¿Qué pasó? ¿Qué te fue tan bien aquello? Y esto fue después dicen que es el efecto Lasso. Efecto Lasso, dicen. Javier, cuéntanos un poquito. Bueno, más allá de lo jocoso, vamos a los hechos. A ver, en primer lugar, yo nunca he apoyado a un presidente. Te lo clarifico, porque tú dijiste eso y eso no es cierto, Blanca. Yo apoyé a un candidato, porque en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar y así también corregir en las siguientes elecciones. Pero en segunda vuelta, quiero anunciarles dos candidatos que no aceptaré. Claro, sí, estoy aquí. Te decía, en democracia nos podemos equivocar al momento de elegir y había dos opciones de segunda vuelta. La una ya fue experiencia y vivencia de las y los ecuatorianos por un periodo de más de 10 años. El otro era una expectativa. Hoy en día una clara frustración y decepción para los ecuatorianos, pero al fin y al cabo en su momento era una expectativa. Entonces te aclaro, yo no apoyé a un presidente, apoyé y voté, y lo dije públicamente, de manera transparente, como yo iba a ejercer mi derecho al voto, sin hacer campaña por él en territorio, ni mucho menos, pero sí compartiendo de manera transparente.
Una vez que fue gobierno, no he apoyado, nunca le pedí nada, vamos siendo muy claros, nunca le pedí absolutamente nada. Y año y medio después le voy a estar pidiendo algo. Y también te quiero decir aquí algo, Blanca. Yo sí rendí mi versión en fiscalía. Yo sí materialicé pruebas. Ahora sí vamos al tema tributario. Mira, al día de hoy, 25 procesos con el SRI, el Sistema de Rentas Internas, yo he entregado de manera completa, de manera oportuna, a nivel personal, a nivel de las diferentes empresas, el más pequeño como de 40 hojas, procesos otros de más de 200 hojas. Me han preguntado de todo y todo lo he clarificado. Y como te digo, de manera completa y oportuna. Pero déjame te digo algo, Blanca, no es solamente el SRI, además es el IES, ha sido el Ministerio de Trabajo, el de Salud, el de Industrias, el de Ambiente. Y ahora sí, si queremos reírnos un poco, te puedo decir que solamente me falta el Ministerio de Turismo y soy un exportador de vegetales. Entonces, eso te puedo decir. Ahora, y sin risa, te puedo decir algo que es más indignante. Mira, quien trabaja conmigo en el área contable, una mujer que tiene 2 hijos que mantiene, bueno, sin tener otros ingresos, le abren un proceso en el SRI y tiene ingresos que son inferiores a $2,000. Mi madre de tercera edad también. Mi padre falleció hace 8 meses. 3 días antes de que fallezca, les llega una determinación tributaria. Eso, o sea, un ciudadano, sí, mira, lo que ellos criticaron tanto del pasado, hoy en día lo hacen y lo hacen peor. Y en lugar de hacer política pública, se distraen tanto con una persona. ¿Qué amenaza soy yo para ellos? Ya, aquí es importante, a propósito y hablando de impuestos, el SRI dice que va a cobrar a los precandidatos. ¿Esto es suficiente para hacer una depuración tributaria? No entiendo tu pregunta, Blanca. ¿Que va a cobrar los candidatos? Va a cobrar a los precandidatos el SRI, los que deben, ¿no? ¿Crees que aquello es suficiente o esta entidad nos debe aún más pedir cuentas? Es que sigo sin entender tu pregunta. ¿Qué es lo que va a cobrar a los precandidatos? Las deudas que tienen a los precandidatos deudores. ¿Quiénes tienen deudas? El servicio, no estoy diciendo que tienes deudas, Javier. Nosotros hemos visto tu perfil y estás al día con el SRI, por si acaso. No es un señalamiento. Te estoy diciendo que sí. Ahora que el SRI anuncia que va a cobrar a quienes le deben, ¿esto es suficiente para depurar esas listas o no? Pues no tengo idea por otros. Pero lo que yo sí te puedo decir es que cuando tú politizas lo público, perdemos todos. Cuando tú utilizas al Estado para perseguir y el sistema de rentas, porque yo te lo puedo decir con claridad, 25 procesos, ¿es normal por ser candidato? ¿O cuántos candidatos tienen procesos en el SRI? 25 procesos que ya le hayan solicitado información. Preguntemos a todos los demás a ver si es que es algo normal. A Gabriel, a ti, Blanca, a ustedes tienen procesos con el SRI. Es normal que a cualquier ciudadano se le cargue el SRI. O sea, si pagas no deberías tenerlo, ¿no? Pero bueno, pues yo te estoy diciendo que yo sí pago. Es más, te puedo decir algo mucho más frontal. Una de las empresas que yo lidero, que es Nova, métete al sistema de rentas. Tú puedes colocar el RUC. ¿Sabes cuánto te sale? 0 pago de impuesto a la renta. Yo tengo bancarización. Tengo documentos, débitos bancarios. Esa empresa, solo esa empresa, en el año 2021, que sale 0. ¿Sabes cuánto pagó? Más de $134,000. Pues cuando tú manipulas información, eso creo que no sea normal. Y preguntemos a otros candidatos, o a ti, Gabriel, si es que a ti tu declaración sale diferente a lo que tú has pagado o lo que te han debitado. Pues a mí sí. Javier, y a propósito de esto, entonces, ¿estás insinuando que hubo una persecución de parte de este gobierno a propósito de aquello? Blanca, no se trata de que yo insinúe, te estoy dando los hechos. O sea, es que cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Yo te estoy diciendo hechos reales y puntuales. No estoy aquí sujeto a que lo que yo crea. Estos son realidades. Ya, hablando y entrando ya a la última parte de la entrevista con unas pocas preguntas, incluso del público, Lasso sale con un suicidio por muerte cruzada, Javier. Muerte cruzada que es bastante cuestionada en torno a cómo está constituida en nuestra Constitución, valga la redundancia. ¿Aquel recurso con una asamblea en contra también te suena una posibilidad? Mira, primero déjame dar aquí sí un juicio de opinión sobre la muerte cruzada. La más irresponsable
dentro de un cúmulo de decisiones irresponsables de este gobierno, que tanto que decía que era opositor a un pasado y lo que pretende es regresarnos a ese pasado. Por eso estoy corriendo para la presidencia de la República, porque yo no me resigno a que el país que adoro, donde vivo, donde me crié, donde quiero que vivan mis nietos a futuro, regrese a ese pasado. Pero a eso nos han encaminado. Pues con ese juicio de opinión, sí, déjame decirte algo. Mira, en estos 2 años, ¿qué tenemos? Porque sí quisiera hablarte de 2 temas fundamentales, porque quiero hablarte también de temas relevantes, pero hablemos de reactivación económica. También quisiera hablarte de seguridad, pero de reactivación económica, mira, hay 3 sectores fundamentales que pues tienen la capacidad de una inmediata reactivación: agricultura, emprendimiento y construcción. Y quisiera hablarte de 2 en particular: agricultura y emprendimiento, porque yo soy un agricultor y yo soy un emprendedor. Te quiero llevar la pregunta tuya a esto, porque mira cómo tienes abandono en seguridad, abandono en agricultura, abandono en educación, en salud, en política pública que acompañe a los emprendedores, porque los ecuatorianos, las y los ecuatorianos somos emprendedores, país líder en la región, gracias a la mujer ecuatoriana número 1 en el mundo, que tiene la mujer que per cápita más emprende. Y evidentemente somos un país carente de obra pública. Los constructores de nuestro país están comiéndose la camiseta los últimos 6 años. Pues sí necesitamos obra pública con carreteras despedazadas, no solamente en el litoral por las lluvias, también en la Amazonía y en el país en general, que tanto que nos decían que la gestión maravillosa de un gobierno eran las carreteras. Recorramos ahora para ver si es que es solamente falta de mantenimiento o es tema de los materiales de las carreteras. Entonces, te digo todo esto porque mira cómo los ecuatorianos dejamos pasar las oportunidades que nos hacen únicos. El talento humano, que haya política pública para que apoye al emprendedor justamente en este momento de grave crisis económica, que solamente 33%, esto es cifra oficial, 33% de la población económicamente activa, es decir, mujeres y hombres que podemos trabajar, que estamos en la edad de poder trabajar, solamente 33% tenemos un cheque al final del mes, porque tenemos un trabajo, 67% no lo tiene. Hay que apostarle al emprendimiento. Y el otro tema, la agricultura. Tenemos abandono en agricultura y no han hecho nada en agricultura y nos firman un decreto de muerte cruzada para anticiparnos a las elecciones, en lugar de dedicarse a trabajar. Entonces, mira, cuando tú manejas lo público con una agenda de interés personal y lo que parecería es personal económico, evidentemente hay un deterioro para la gran mayoría de almas, 18 millones de almas que somos los ecuatorianos. Entonces, Javier, esto es lo que es la política, impacta en nuestra forma de vida, tanto individual como colectiva. Por eso tan importante que hagamos política. Parece un Javier, himno nacional. Un segundito, jefe. Solo quiero que me responda. ¿Aplicaría o no aplicaría la muerte cruzada? es que no puede ya en este periodo. Ya no. En este año y medio no puede. no puede, ¿no? Y en el Sí se puede. Si a ti te eligen, ¿usaría o no ese recurso? si a ti te Pudiendo. eligen, no, pero yo te digo, si a ti te eligen es para que tengas con responsabilidad el poder ejercer poder. Y te voy a decir algo aquí de corazón también, Blanca y Gabriel, si me permite. Mira, yo sí tengo claro los riesgos de involucrarse en política. 5 expresidentes de nuestro vecino del sur de Perú están presos. Si tú ves la historia de nuestro Ecuador, nunca hubo alguien que haya concentrado tanto poder en la historia. Ni García Moreno, ni Eloy Alfaro, ni Velasco Ibarra, ni León Febres Cordero. Nunca tuvimos un gobernante que sí concentró tanto poder por 10 años. Y hoy en día ese gobernante no puede venir a visitar a aquella su madre. Cuando tú lo haces mal en lo público, te conviertes en verdugo de ti mismo. Es lo que está pasando con el actual. Tú me preguntabas el tema de impuestos. Mira, una de las tantas mentiras, yo nunca le pedí nada. Entonces, cuando tú mientes y gestionas lo público, no por el fin colectivo, sino quién sabe para qué fines, pero evidentemente no por el fin colectivo, porque aquí estamos 18 millones de ecuatorianos en deterioro. Entonces, te conviertes en verdugo de ti mismo. Dentro de la elección viene otra votación importantísima para el futuro del país, y es aquella en la que se va a definir si se continúa o no con la explotación del Yasuní, entendiendo de que de ahí salen 60.000 barriles de petróleo y esto significa un impacto para el erario nacional de 1.000 y más millones de dólares. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo vas a votar en esa pregunta? Te voy a dar la respuesta clara, pero permíteme muy brevemente darte un contexto. Número 1, el modelo de desarrollo económico extractivista
que tiene nuestro país por prácticamente ya 6 décadas no funciona. Estamos cada vez peor como país. 1. 2. Cuando en esa consulta popular, ¿qué es lo que tú estás preguntando? Tú no preguntas si hacemos o no más extracción. Tú lo que estás preguntando es que no hagamos ninguna extracción en el Yasuní. Pues con esos 2 antecedentes, ahora sí te voy a responder. Mira, ¿qué va a pasar si es que gana el sí? ¿A quién van a demandar? Las empresas que hoy en día están extrayendo el petróleo. Al Estado ecuatoriano. ¿Quién es el Estado ecuatoriano? Somos todos los 18 millones de ecuatorianos. Nos van a demandar a nosotros, porque gobiernos del pasado ya firmaron contratos para extracción. Entonces, hoy en día esa consulta, si gana el sí, nos perjudica a todos. Y con 2 elementos también adicionales que quiero aquí decirte. Somos una economía dolarizada. Para nosotros es claro, como gobierno, si Dios lo permite y tenemos el apoyo de los ecuatorianos, es que la dolarización tiene que ser política de Estado. Tiene que estar blindada para que no venga un político irresponsable a generar espontáneas decisiones que manipulen a la economía. La dolarización nos ha dado estabilidad. Entonces, ¿por qué te pone en riesgo la dolarización si gana el sí? Porque en el Yasuní hoy en día son ingresos que bordean los 1.500 millones de dólares. Y no solamente la dolarización, hablemos también aquí de algo que también es importante en las inequidades que tenemos los ecuatorianos, mantener el subsidio de los combustibles. ¿Cómo lo podemos mantener si le quitas del presupuesto del Estado 1.500 millones de dólares? Mi respuesta, ¿cómo yo voy a votar con ese contexto y esa explicación que te he dado? Es evidentemente no. Pero yo soy el que está más claro de que no tenemos que continuar con ese modelo de desarrollo extractivista. Tenemos que pasar a un modelo de desarrollo económico sustentable en el tiempo. Necesitamos Javier, una economía, un desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. las Entonces, 2 yo últimas estoy preguntas. de mayor extracción, pero no estoy de acuerdo con cómo se plantea esa pregunta. Yo voy a votar no. De acuerdo. Obviamente no se pueden hacer obras si no hay dinero, ¿no? 2 últimas preguntas. ¿Vas a seguir haciendo TikTok o ya eso queda superado? Bueno, seguiremos haciendo en cualquiera de los canales. Lo que seguiremos haciendo es comunicando mensaje. Porque tanto que en el pasado se burlaban y lo tocaban como algo hasta despectivo, el candidato tiktokero, como toditos nos han copiado. Pero aquí nosotros sí llevamos mensaje, en todo, en absolutamente todo. Inclusive desde cualquiera de los TikToks, yo te invito a que lo revises, Gabriel, en todos había mensaje, en absolutamente todos. En las tradiciones, en lo que sea, cada TikTok tenía un mensaje. Y la última pregunta para terminar. Yo entiendo que hubo conversaciones con otros candidatos con el ánimo de tener una propuesta conjunta y de, obviamente, no fragmentar más las candidaturas de centro, centro-derecha, centro-izquierda. ¿Qué pasó al final? ¿Hubo mucho egoísmo de quiénes para evitar que haya esta unión y evitar que el país se encuentre ante situaciones más complejas porque los candidatos de centro no pueden ponerse de acuerdo en cómo ir en una papeleta? Gabriel, yo no me meto en la política ni para criticar ni para juzgar a nadie, ni tampoco para defender a nadie. Pero sí te puedo decir que yo llamé, no te voy a decir los nombres, pero sí te voy a decir que llamé a varios precandidatos con ese mismo objetivo, porque créeme que yo sí tengo el sentido de urgencia de lo que significa este próximo gobierno tan corto de 1 año y 4 meses. Y lo que les dije es, corran para el 2025, pero permitan que nuestro país tome rumbo, porque la política tradicional, los que ya ejercieron poder, los que ya fueron poder en las diferentes instancias, y no lo han hecho bien, porque mira cómo estamos. Entonces, primero, denos la oportunidad los que tenemos un pensamiento de país, un sentido de urgencia y un equipo para llevarlo a cabo. Denos la oportunidad de poder darle rumbo a nuestro país y luego regresan a lo que quiera que están haciendo en sus conflictos y pleitos políticos. Pero nuestro país en este momento no aguanta seguir en eso. Lo que necesitamos es gestión y muchísima gestión.
Muchas gracias, Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República por Reto. Agradecemos que nos hayas dado este espacio y obviamente estás invitado cuando estés por acá, por Guayaquil, para que nos visites. Pero y en obviamente vivo, seguir pues. profundizando, porque ahora hemos hablado un poco del contexto. Más adelante tendremos que conversar sobre las propuestas. Muchas Y se nos fue gracias, el Javier. tiempo muy rápido, ¿ah? No hablamos Sí. de detalle de la propuesta de seguridad, no hemos hablado del detalle de agricultura. Agricultura Ya es vamos, fundamental. ya vamos. Cuando Es la agricultura segunda, está bien, pues. el Ecuador está bien, hay tanto de qué hablar, pero muchas gracias por el tiempo y siempre a las órdenes. Una muy feliz noche para todos. Blanca, Gabriel, encantado de verles. Igual, Javi. bye, Gracias, bye. Javier. Un abrazo a la distancia.